acta de la sesión número 16 queda a disposición de los señores y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se da cuenta de un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República por el cual retira y formula indicaciones al proyecto de ley en estudio. Son las indicaciones que se comprometió el Ejecutivo a ingresar por escrito formalmente y se entienden incorporadas y ya aprobadas como se hizo en la sesión pasada. Y finalmente un correo de la ministra del Deporte por el cual informa que ella puede asistir a la sesión del día, a la Comisión de Deporte el día 14 de agosto, la ministra del Deporte, para exponer las modificaciones al plan olímpico que impulsa ese ministerio. Presidente, ella estaría dispuesta a venir. Sí, igual que el subsecretario y el de que hecho, se Guantallera. De hecho, quería informarle a los señores diputados que producto de las palabras de la ministra el fin de semana respecto a la disminución del presupuesto en el plan olímpico, ella me señaló que le interesaría mucho poder conversar con la comisión respecto a todo el plan de deportistas de alto rendimiento del país. Que debe invitarla para el mismo día 14, donde tenemos la presencia del subsecretario de Deporte y el director nacional del IND. ¿Ya? Así que está ya conversado con la ministra para que en definitiva la próxima sesión del próximo martes esté presente las tres autoridades del deporte en la sesión de la comisión. Claro, ustedes se les mandaron el oficio respectivo para formalizar la invitación. Espectacular. Diputado Mulet. Sobre lo mismo, presidente, pero ¿no será mucho que vengan los tres en el mismo día? Porque son tres cuestiones de orden distinto. Creo que la reducción del apoyo económico a los deportistas, por lo que uno ve en términos generales, como bastante complicado, digamos. Entonces traer a la ministra, al subsecretario y al director del NDA a lo mejor el mismo día, ¿o no? No sé. Mire, yo creo que existen dos temas que son súper importantes para abordar. Yo creo que nos va a ocupar toda la sesión del próximo martes. Uno que dice relación con el plan de deportistas de alto rendimiento, que me parece que es preocupante, los dichos de la ministra del fin de semana, y sería muy bueno que se aclarara, ¿ya? En definitiva por el beneficio de los deportistas. Pero además es súper importante tratar el mismo día, y por eso está el subsecretario y el director nacional del IND, tratar el tema de los Panamericanos 2023, que también es un tema urgente y un tema prioritario, y creo que da las razones de la invitación que estén ambos presentes, o sea, ambos, tanto subsecretario como ministra y director nacional del INE, para que den cuenta respecto a esto, y creo que la presencia de la ministra puede ratificar lo que venga a decir tanto el subsecretario como el director nacional del IND. Me pidió la palabra el diputado Olivera y el diputado Prieto, que se pelean la palabra siempre ustedes dos. Sí, pero Pablo nos gana todo aquí. Patea bien lejos. No, yo por su intermedio, presidente, decir que es súper importante que vengan las tres autoridades la próxima semana. Una por las noticias que leímos el fin de semana a través de los medios de comunicación, en donde es súper importante que la ministra aclare de manera muy pronta. Hubiese sido súper rico tenerla hoy día acá, porque son las federaciones, son los deportistas hoy día quienes están más preocupados. Y por otro lado, porque también es súper urgente tener conocimiento de cómo va en los aspectos técnicos hacia los Juegos Panamericanos 2023, a raíz también de las noticias que han salido a través de los medios, en donde se supo que Chile ha incumplido por segunda vez los plazos para comenzar a trabajar hacia los Juegos Panamericanos. Entonces, creemos que es súper importante que estén la próxima semana las tres autoridades acá. Gracias. Diputado Prieto. Presidente, yo estoy de acuerdo que vengan las tres autoridades, pero con un tiempo bastante acotado. Digo esto porque llevamos bastante tiempo, no digo postergando, pero estamos con el proyecto que esperamos que sea terminado hoy día, pero hay varios proyectos que pudiéramos avanzar, como el tema del ajedrez, en fin. Entonces, si vamos a pasar en invitaciones a nuestras autoridades, me gustaría más que vinieran las autoridades a contarnos qué le parecen los proyectos, o sea, a patrocinar los proyectos que nosotros tenemos en carpeta. Así que yo le pediría eso, presidente, dentro de lo posible, si es que se puede, y bueno, las explicaciones que pueda dar la ministra o el director del Instituto Nacional del Deporte o el subsecretario, son materias que nosotros
con preguntas fáciles, entendibles y cortas, nos pueden dar las explicaciones y nos pueden comentar lo que están, pero creo que si no avanzamos de esa manera, bueno, los deportistas en general están bastante expectantes de lo que ocurra con esta comisión en distintas materias, ya que se abrió una arista muy importante en lo que es la comisión, por su intermedio presidente, la comisión investigadora que preside, que fue la que la llevó a cabo como el diputado Mulet. Por lo tanto, creo que tenemos harto por delante y ojalá tengamos el tiempo suficiente. Eso no va. Diputado Keitel. Gracias, presidente. No, compartir con lo que dice la Erika con el diputado Prieto, pero a la vez creo que cuando estamos en temas de contingencia, donde creo que es importante tener por más de unos pocos minutos a las máximas autoridades deportivas, creo que es relevante tenerlo y dedicarle esos minutos, porque tenerlos, ya lo hemos invitado varias veces, muchas veces no pueden, es difícil tenerlo. Y cuando por coincidencia, de alguna otra forma, justamente la ministra coincide con el señor Becerra o con la persona que viene a cargo del IND, es mera coincidencia que se han coincidido los tres, porque están invitados para hoy día, no podían. Bueno, la misma ministra creo que es importante también que nos dé a conocer a qué se refería con todo lo que ha pasado el fin de semana. Entonces creo que también tenemos que ir adaptándonos y tengo súper claro, yo mismo tengo un proyecto que me encantaría que se vea cuanto antes, que es el tema del protocolo que se entregue a las instituciones deportivas por el tema del acoso sexual. O sea, cada uno de nosotros tenemos proyectos presentados, entregados y que queremos que avancen. Pero tenemos que también ser aterrizados y creo que tenemos que ir viendo también qué temas de contingencia tenemos que intentar y para eso estamos también para ir intentando solucionarlo. Así que de mi parte eso, presidente, y nuevamente tratar de que se mueva rápido los proyectos de cada uno y en especial peleo por el mío, que hay tanto acoso sexual hoy día que en el deporte es uno de esos tantos lugares. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Solamente para precisar, yo siento que son dos temas que además de contingentes son súper trascendentales para el deporte chileno y el deporte en general. El hablar de los Juegos Panamericanos y cómo se está preparando Chile para los Juegos Panamericanos es un tema trascendental y que nos va a cruzar desde aquí hasta el 2023. Y respecto a lo que las palabras de la ministra, creo que si la ministra dice que la prensa estuvo sesgada en la toma de sus declaraciones y que el Ministerio del Deporte hoy día tiene un plan estratégico para el desarrollo del deporte de alta competencia, creo que es súper importante que ella dé a conocer cuál es ese plan. Ayer en la comisión, y lamento que no hayan podido asistir la mayoría de los señores y señoras diputados, uno de los temas que nos planteaban, por ejemplo, el presidente de la FEDACHI, es que hoy día en Chile no existe un plan estratégico común y consolidado respecto a cómo se aborda el deporte. Y tenemos una metodología A y tenemos una medición X, cuestión que va complejizando el desarrollo de la actividad deportiva en general. Por lo tanto, creo que es súper importante, así como atender los proyectos pendientes que tenemos, y espero que hoy día saquemos en definitiva el proyecto de Sociedad Anónimas Deportiva, para empezar a tratar los demás. Creo que también es importante tratar temas que dicen relación con lo trascendente del deporte y cómo el Ministerio va a abordar en estos 4 años el deporte, que es algo que además estamos pidiendo desde la primera reunión de esta comisión. Diputado Olivera, me había pedido la palabra. Sí, agradecerle, presidente, en el fondo, y sumarme a lo que dice el diputado Keitel, que es súper importante y escuchemos a nuestras autoridades. A mí de verdad me daría una lata grande ver lo que pasó en la Comisión de Salud hace 2 semanas atrás, en donde a las autoridades prácticamente se les decía tiene 5 minutos para exponer. Entonces creo que eso es una falta de respeto y que si queremos realmente saber cuáles son las políticas que se van a implementar a nivel de Estado, tenemos que darle el tiempo a las autoridades para que nos vengan a contar de qué se tratan esos proyectos. Diputado Alarcón. Lo acordamos en La nadadora senior, creo que o máster, en una fecha a definir. O sea, eso lo podemos mirar cuando se den los tiempos. No, en Santiago está. En Santiago es complicado. Poder coordinar. Bien Viña, si bien Viña ahí está.
poder coordinar o para el 21 de agosto o bien para el 4 de septiembre, porque como ella vive en Viña, lo ideal sería que si le vamos a felicitar por los logros deportivos, sea acá. ¿Ya? ¿21 de agosto? 21 de agosto o 4 de septiembre, de acuerdo a la disponibilidad de ella, en realidad. No le vamos a estar imponiendo a nosotros. Eliana Buch. Diputado Mulet. Sobre ese tema yo le preguntaba al diputado Alarcón si se le va a entregar una medalla, podríamos, la medalla Cámara de Diputados, que podemos entregarla. ¿Habrá un recurso? Porque están tan restringidos. Pero yo los pongo. Sí, hacemos una vaca, lo ponemos con el diputado Alarcón. Ya, perfecto. Sí. Sí, una medalla Cámara de Diputados. Se establece una medalla, existen medallas de la Cámara de Diputados en definitiva, exacto. Y son Bueno, si la comisión lo acuerda. Sí. Existe, cerremos este tema y ya. Ya, okay. Sí, pues entregarle una medalla. A ver, lo que se propone hoy día es que el día 21 o 4 de septiembre, cuando ella pueda venir, poder regalarle como Comisión de Deporte una medalla de la Cámara de Diputados a esta nadadora por los resultados que ella obtuvo. Yo quería proponer, y lo comenté acá entre los que estamos cerca mío, de que sea invitada, no sé si a la comisión, yo creo que, bueno, siempre es importante, pero que sea invitada al público y que le aplaudamos todos los 155 diputados, y a la larga yo creo que tiene mucho más valor y que se ve mediáticamente bastante más entretenido. Entonces, y la misma medalla se la podemos entregar quizás en la misma sala del Pensador, entre todos los que queramos estar presentes. Yo creo que la solicitud del diputado Keitel es mucho mejor que la reunión de la sala. ¿Lo acordamos? Acordado. O sea, acuerdo que va a ser un reconocimiento de la Cámara de Diputados tal cual se le ha desarrollado a otros deportistas destacados, sobre todo los deportistas de Cochabamba. Usted, don Jaime, ¿usted nos ayuda en ese tema varios. Acordado. Diputado Mulet. Yo tengo unas indicaciones. Unas indicaciones para someter a consideración. Yo creo que son... No sé si tengo que requerir la unanimidad. Es que son complementarias, más bien perfeccionamiento de lo que aprobamos. Es que la discusión ya está cerrada y el periodo de indicaciones también está... Pero requiero la unanimidad por si hay acuerdo. O sea, la unanimidad para que la vean. Yo tengo derecho a entregarla y usted a requerir la unanimidad una vez que la conozcan los diputados. Sí. Que se entregue la indicación a los señores diputados para... Tengo una copia nomás. Es muy breve. A ver, sería bueno tener la lectura. Es que yo lo que no quiero es que reabramos debates respecto a materias que ya están votadas. Si no voy digamos, lo que tiene que ver es buscar un ajuste. Mira, una es agregar un inciso sexto al artículo 25, que agrega lo siguiente. En el artículo 25 reducimos el plazo a 12 años de las concesiones. ¿Se acuerdan? Aumentamos. A ver, solamente un tema de orden. Lo reducimos en el fondo conforme a la norma actual. Diputado Mulet, solamente por un tema de orden. Para cerrar en los temas varios y pasar al proyecto de ley en particular. Ok, ¿ya? Temas varios. Varios. Varios, antes de entrar, porque eso es materia del orden del día. Mi experiencia acá es solamente de 4 meses y medio, pero de alguna u otra forma, estando en la Comisión de Familia, y no tengo ningún problema con, por lo menos de mi parte, que se puedan agregar indicaciones, pero creo que es bueno de aquí adelante en ciertos proyectos, o quizás en todos, no tengo idea, yo soy bastante más grave y pienso que o es blanco o negro, pero que pongamos fechas para las indicaciones y a la larga así nos va a permitir avanzar de mejor manera en cada uno de los proyectos, creo yo. Entonces, y eso además no nos pasa a llevar a nadie en ciertas cosas y creo que podemos avanzar mejor. Insisto, yo no soy el hombre de la experiencia acá parlamentaria, pero creo que sería bastante más fluido el avanzar de cada uno de los proyectos. Entonces, temas varios. Diputada Olivera. Sí, como se va a invitar más adelante a otros, me gustaría invitar a la Federación de Esgrima, al presidente David Jiménez, para escuchar también la presentación, así como escuchamos ayer a FEDACHI y a la Federación de Remo. Eso, gracias. Ya definir. Había... Presidente, perdón, la semana pasada yo también, referente a un artículo, al igual que usted que ve las noticias, un expresidente de la Federación Ecuestre, parece, no me acuerdo, pero dejé los antecedentes acá, que también me gustaría que en esa oportunidad pudieran ser escuchados. Ya.
Se va a acordar entonces la invitación en una fecha a convenir del presidente de la Federación de Esgrima y el presidente de la Federación Ecuestre. Ya. De ahí a la Secretaría para poder coordinar para una tabla posterior. ¿Ya? Pasamos entonces a la orden del día, que consiste en continuar con la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Brown, Chávez, Fuentes, Gutiérrez, Jiménez, Melo, Piloski, Robles, Walker y la diputada Vallejos, que modifica la ley 20.019 que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización de conflictos de intereses y de fomento de participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, que el boletín 10.634-29, segundo trámite parlamentario. Nos quedan un par de artículos que resolver. Y además el diputado Mulet ha planteado la posibilidad de poder, a pesar de que ya se habían terminado el periodo de indicaciones, de poder presentar indicaciones, para lo cual solicito la unanimidad de la comisión para poder proceder a la discusión de las indicaciones que está presentando en estos momentos el diputado Mulet. Para reabrir el debate sobre los artículos ya aprobados. ¿Existe unanimidad de la sala? Ya, ok. Procedemos entonces, reabrimos el debate respecto a los artículos ya aprobados. O sea, no de todo. Sería bueno ahora, diputado Mulet, que... Yo espero que las conozcan primero, si quiere después tomar la decisión si reabren o no, si creo que tiene sentido lo que voy a plantear. Creo que siempre es bueno corregir, hemos estado el 25 y el 11. En el 11, voy a partir por el 25, perdón, ya. El 25 que se redujo el plazo, pero en el fondo se acortó respecto de lo que existe hoy día en la ley vigente de las concesiones, es agregar lo siguiente. El que quedó en 12 años al final el plazo por el cual se puede otorgar una concesión, entregar un club en concesión a una concesionaria, para que no se haga este artículo inútil, digamos, Dice, agregar lo siguiente. Asimismo, este sería lo que yo propongo agregar en el inciso sexto. Sí. Para que les haga, primero les doy la razón, digamos, el sentido, dice. Asimismo, tales contratos de concesión no podrán incluir cláusulas en que se haga responsable al accedente de las obligaciones contraídas por las organizaciones deportivas sesionarias durante la vigencia del contrato de concesión una vez extinguido este. ¿Qué es lo que busca esto? Que las concesionarias no amarren las futuras plazos más allá de los 12 años, porque si acaso establecen obligaciones desde la primera vez y dejan amarrada a la empresa, a la organización cedente, va a ser, a los 12 años van a tener la obligación de seguir, si no hacerse cargo de una tremenda deuda. En el fondo es que no las dejen encalilladas, endeudadas. Esa es la razón. No podrán incluir cláusulas en que se haga responsable al accedente de las obligaciones contraídas por la organización deportiva sesionaria durante la vigencia del contrato de concesión una vez extinguido este. No. ¿Me explico? En el inciso sexto del artículo 25. No, a ver, es que recordemos, colega, que existe, esto nosotros llevamos un proceso de discusión largo, donde le pedimos al Ejecutivo que modificara el artículo 25, y el artículo 25 tiene 3 incisos solamente. ¿Ya? Entonces, que es el documento nuevo que votamos en la sesión pasada, y lo voy a dar lectura para poder complementarlo inmediatamente con el que ya. El artículo 25 quedaría en los siguientes términos: todo acto jurídico celebrado por una organización deportiva profesional que contenga o implique la cesión, venta o concesión del uso y goce de todos sus bienes, incluidos los derechos federativos o cupo en la respectiva liga deportiva profesional, solo podrá ser celebrado con otra organización deportiva profesional. Los actos jurídicos señalados en el inciso anterior serán oponibles a terceros una vez que se efectúe el depósito de los instrumentos en que constan en la Dirección Nacional del Instituto Nacional del Deporte de Chile, en los términos del artículo 5 de la presente ley y sin perjuicio del cumplimiento de las demás solemnidades legales que se requieran en conformidad a la naturaleza de los actos celebrados.
El cumplimiento de la remisión de los referidos actos jurídicos deberá producirse dentro del plazo de 5 días hábiles desde su celebración y no exime a las organizaciones deportivas profesionales de las eventuales infracciones al ordenamiento jurídico en general. Tratándose de la concesión del uso y goce de todos sus bienes, incluidos los derechos federativos, esta no podrá tener una vigencia superior a 12 años, renovables por periodos sucesivos. Dicha renovación se ajustará a lo señalado en el inciso precedente. Y lo que agregue, asimismo, tales contratos de concesión no podrán incluir cláusulas en que se haga responsable al cedente de las obligaciones contraídas por la organización deportiva cesionaria durante la vigencia del contrato de concesión una vez extinguido este. ¿Me explico? No. Sí. Esa es la idea. No sé si están de acuerdo. Diputado Walker. Gracias. La indicación del diputado Mulet tiene lógica, toda vez que si hay una concesionaria que explota los derechos federativos, la marca, ¿no es cierto?, que pertenece a la cedente, al club deportivo, a la corporación originaria. No está la diputada Marisela Santibáñez, así que no va a seguir utilizando el ejemplo de Colo-Colo. Propongamos el ejemplo de la Universidad de Chile. Se entrega una concesión a Azul Azul y Azul Azul contrae obligaciones, por ejemplo, de préstamo con algunos de sus accionistas mayoritarios, no ya nombres para no estigmatizarlo, por miles de millones de pesos, o con una marca comercial, o se endeuda. No es lógico que una vez terminado el término de la concesión, la corporación originaria asuma finalmente esas obligaciones no adquiridas por el cedente, sino que adquiridas por el cesionario, que tiene un contrato que por naturaleza tiene carácter temporal, limitado en el tiempo, y no sería lógico dejar comprometida a una institución sin fines de lucro como es la cedente por esas proporciones. Por lo contrario, claro, tendríamos que entrar a determinar un límite de los montos que la concesionaria en este caso puede contraer como obligación o puede comprometer su patrimonio, lo que puede ser mucho más complejo todavía. Se supone que el concesionario, de acuerdo a este mismo artículo que lo habíamos aprobado, lo que tiene es la explotación de los derechos federativos, de la marca, del logo, y procesos que se han originado precisamente por la situación de insolvencia de la entidad cedente. Entonces, no pareciera lógico, y de ahí el mérito que tiene la indicación del diputado Mulet, que finalmente al término de la concesión, en vez de haberse resuelto un problema de insolvencia, se acrecentara. Sí, queda claro. El diputado Prieto, y después le damos la palabra a Matías Valenzuela. Quiero la opinión del Ejecutivo. Ya. Hay varias indicaciones que se quieren incorporar. No, es que está la de usted y está la del diputado Prieto también. Entonces, si vamos a la unanimidad, veamos todas las indicaciones que se quieren ver. ¿Ah? Claro. Ya. O sea, antes de empezar a discutir el contenido, porque aquí también hay otra indicación. Diputado Prieto, usted tiene... Tengo entendido que también hay una indicación del artículo. ¿Usted tiene una indicación, diputado? Presidente, es una complementación a una indicación que hace el diputado Mulet, pues me llegó a mí a la hora del almuerzo y la empecé a estudiar y me parece correcta, pero en la medida de que se pudiera incorporar, que nos está viendo ahora, un párrafo... ¿A esta indicación en particular? Esa otra indicación que va a haber. ¿Cuál es la otra? Es la 11. Veámosla, antes de darle la palabra al Ejecutivo, que diga las dos indicaciones.
Pero se modificó el artículo 23 bis, y el artículo 23 bis que modificamos hace referencia al artículo 11, que no se modificó. Y al no modificarse el artículo 11 hace una disonancia con el artículo 23, ya que el artículo 11 vigente, ¿cierto?, señala que las organizaciones deportivas profesionales definirán en sus estatutos los órganos representativos de las comunidades deportivas que puedan actuar como instancias asesoras en materias y políticas de desarrollo deportivo. De igual modo, dichos estatutos determinarán la constitución, forma y funcionamiento de dichos órganos asesores, así como las materias específicas sobre las cuales podrán pronunciarse. Eso que es lo vigente, si lo remitimos al artículo 23 que nosotros sustituimos y donde le damos valor a las organizaciones para que puedan participar, a las organizaciones de hincha, como le llamamos, ¿cierto? En la página, no sé la página. 21. Ese artículo 23 que le da la posibilidad de participar hace remisión al artículo 11, pero el artículo 11 actualmente vigente le da a la propia sociedad la forma como se organizan estos comités. Entonces eso lo hace absolutamente contradictorio, por eso que propongo lo siguiente, y leo la indicación, la sustitución que propongo. Dice, las sociedades anónimas deportivas profesionales deberán establecer en su estatuto, esto es lo mismo casi, órganos representativos de las comunidades deportivas que actúen como instancias asesoras en materia de política de desarrollo deportivo, definiendo la forma y el funcionamiento de los mismos. Y aquí cambia. Los integrantes de tales órganos, hago un paréntesis, no los va a hacer como quiere la sociedad anónima, que es lo que tiene hoy día, sino que, y este es el cambio, serán designados por los socios o miembros de las corporaciones o fundaciones que dieron origen a la organización deportiva de que se trata en la forma que lo determine el reglamento, para que efectivamente participen los ajenos y no quede a la voluntad de los dueños de la sociedad anónima. Porque si no, no va a tener sentido la modificación que tuvimos en el 23. Antes de darle la palabra al diputado Walker, diputado Prieto, que tiene... Gracias, presidente. Y yo le agrego un tercer párrafo. En caso de no existir por cualquier causa la corporación o fundación que se refiere al inciso anterior, los integrantes del órgano representativo de la comunidad deportiva serán elegidos por todas las personas que hayan sido miembros de dichas corporaciones o fundaciones al momento de su extinción. Diputado Walker. Presidente, cuando la asesora del diputado Mulet me comentó respecto a la indicación que traía Jaime, yo le hice el mismo comentario. A ver, primero me parece muy bien la indicación, porque nosotros, respetando además el principio de la autonomía de la voluntad, nos remitimos al estatuto. Pero ¿qué pasa si el estatuto no contempla esa participación de los hinchas más organizados? Porque la norma es muy seria, no se trata de cualquier hincha que va pasando por la calle, estamos hablando de los socios de la corporación o fundación que dieron origen al respectivo club deportivo. Y en el caso, claro, yo le hacía la observación, ¿no? Hay muchas corporaciones, socios que no están vigentes, entonces lo lógico ahí es darle la oportunidad a las corporaciones que estaban vigentes de poder participar. Estamos hablando de las comisiones de hinchas, estamos hablando de las comisiones de hinchas, así que me parece bien porque establece la obligación de contemplarla en los estatutos y al mismo tiempo lo que incentiva es hacerlo de manera formal, no metiendo cualquier hincha que va al estadio, sino que los socios que participan de las corporaciones. Le voy a entregar la palabra a Matías como representante del Ejecutivo para que diga la opinión respecto a estas indicaciones. Gracias, señor presidente. Bueno, un poco en respecto del orden en que han sido formuladas estas indicaciones. En primer lugar, la indicación al artículo 25, lo primero que puedo plantear sobre ello es que en el fondo lo que está buscando regular es lo que en derecho civil se conoce como las cesiones de deuda. La cesión de deuda es una figura bastante discutida en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a su admisibilidad. O sea, entonces desde ya estamos hablando de una figura que
que ya tiene un desincentivo bastante grande para ser utilizada en el ámbito del ordenamiento jurídico, por cuanto, si bien no es mucha la jurisprudencia que existe sobre la materia, alguna de ellas bastante antigua, un tema que en algún momento me tocó estudiar bien a fondo, la cesión de deuda tiene ese componente, no es un instrumento que guste a los contratantes de ningún tipo de contrato. Además requeriría para todos los efectos legales en la aquiescencia del cedente. En el peor de los casos podríamos ver alguna posibilidad de que se constituyera alguna innovación por cambio de deudor. Y en ese sentido estos tipos de figuras siempre van a requerir la aprobación del tercero. Entonces, en ese sentido, esa indicación vendría principalmente a ingresar algo que ya está de alguna u otra forma implícito en nuestro ordenamiento jurídico. Hay unas buenas discusiones doctrinarias respecto al tema de la cesión de deuda. Entonces, en ese sentido no consideramos que haga un mayor efecto sin perjuicio de plantear eso. O sea, si existe la unanimidad de los integrantes de la comisión para discutir este tema. Ahora, respecto del reemplazo del artículo 11, señala que la Sociedad Anónima Deportiva Profesional deberán establecer sus estatutos órganos representativos de la comunidad deportiva que actúen como instancias asesoras en materia de política de desarrollo deportivo, definiendo la forma y el funcionamiento de los mismos. Los integrantes de tales órganos serán designados por los socios o miembros de las corporaciones o fundaciones que dieron origen a la organización deportiva que se trata, en la forma en que lo determina el reglamento. En caso de no existir por cualquier causa la corporación o fundación que se refiere al exceso anterior, los integrantes de órganos representativos de la comunidad deportiva serán elegidos por todas las personas que hayan sido miembros de dichas corporaciones o fundaciones al momento de su extensión. Aquí claramente hay un tema principalmente que es de tipo operativo. Por mucho que esto lo llevemos al reglamento y en el reglamento busquemos hasta el último socio conforme a las indicaciones, usualmente si conoce los que hemos tenido la oportunidad de ver temas de fundación y corporaciones hasta antes de la reforma de la ley 20.500, casos en los cuales se encontrarían muchos de estas corporaciones y fundaciones, vamos a generar una dificultad a todo el mundo respecto de dónde obtener esa información. Vamos a tener que comenzar a escarbar en el archivo nacional, los archivos judiciales, etcétera. Entonces por el inciso tercero. Sí, por el inciso tercero. Ahora, no alcancé a retener muy bien la indicación del diputado Prieto, si me la permite, para poder leerla bien. Perfecto. Ya. Perfecto. A ver, permiso. Ya. Perfecto. Sí, ya, perfecto. Sí, no, ese es el tema. O sea, el caso de la no existencia de la corporación o fundación, además, genera otro tema, que ¿qué hacemos con si están efectivamente liquidadas? Tenemos que hacer previamente, tenemos que estudiar si están efectivamente disueltas, si ha habido algún tipo de liquidación previa, porque en alguna de esas hubo también algún tipo de cesión de los derechos y obligaciones o una disposición por parte del presidente de la República. Cabe recordar que las corporaciones o fundaciones que han sido disueltas conforme al título 33 del Código Civil, cuando se disuelve una corporación, es el presidente de la República quien hace la disposición. Eso al menos hasta antes de la reforma de la ley 20.500. Entonces, ahí puede haber algún tipo también de disposición que podría llevar a algún tipo de conflicto en cuanto a
a la aplicación de esta norma. Estoy planteando lo que a primera vista veo que pueden ser complejidades de la aprobación de estas disposiciones. Eso, señor presidente. Muchas gracias, Matías. Diputado José Lía. No, yo creo que están ultra discutidas las normas acá y yo no voy a dar la unanimidad porque creo que como la forma que están planteadas las dos mociones, tendríamos que reestudiar todo de nuevo lo que ya hemos aprobado, porque la verdad es que hay una serie de instituciones jurídicas que habría que revisar respecto tanto del artículo 25 como de la situación del artículo 11. Estupendo. Entonces no se reabre la discusión de ambas indicaciones. Continuamos con el proceso de discusión de la... Señor secretario. Perdón, disculpe, quedamos la sesión pasada en que... Página 38. Quedamos en la página, ya se votó y se aprobó una indicación del Ejecutivo junto a una indicación complementaria del diputado Walker para el inciso primero del artículo 5º transitorio. Ahora hay que seguir votando indicaciones de la sala y el texto aprobado de la comisión respecto al inciso segundo del artículo transitorio. Presidente, reglamento. Me indica mi asesora que muy habilosa que el artículo 11 que no ha sido sometido a votación se pueden presentar indicaciones hasta el final de la discusión del proyecto de ley. No ha sido modificado. Aunque no haya sido modificado, ¿no se puede presentar indicaciones? Sí, se puede. Si no ha sido no ha sido modificado. Por eso que entonces puedo presentar las indicaciones. Y no requiere la unanimidad. Señor secretario. Sí, efectivamente. Respecto a un artículo que no es un artículo de la ley, ni siquiera del proyecto del primer informe. Así es, por eso que la presento y la presento formalmente. Ya. Ya, entonces... Usted tenía completa, ¿cierto? ¿Lo mío o lo suyo? Sí, ok. Sí. Entonces, terminemos con las indicaciones que restan. Para finalizar, discutimos el artículo 11 de la indicación presentada por el diputado Mulet y el diputado Prieto, y al no haberse dado la unanimidad, no se toca el artículo 25. Ya. Entonces, quedamos en la página 38, del comparado, el inciso segundo del artículo 5º transitorio, porque el inciso primero ya se votó, que era una indicación del Ejecutivo complementada por la indicación del diputado Matías Walker. Ahora hay que ver cuál se va a votar, si la indicación presentada en la sala por el diputado Mellado o el inciso segundo del texto aprobado por la Comisión en su primer informe. Quinto transitorio, inciso segundo, señor diputado. Sí. En la sala, el diputado Miguel Mellado presentó una indicación para reemplazar en el número 12 del artículo primero del proyecto de ley el artículo 5º transitorio propuesto por el siguiente. Artículo 5º. Las sociedades anónimas deportivas profesionales podrán emitir una nueva serie de acciones o traspasar... Perdón, presidente. Es que usted está hablando del inciso primero y ya fue aprobado. Sí, es que la propuesta... Estamos de acuerdo, pero la propuesta, y tenemos que votar esta... Es votación separada. Es votación, sí. Lo que sucede es que... Esto no lo presentamos el otro día con el diputado Walker que incorporaba... El inciso primero. El inciso primero. Exacto, es que no corresponde pronunciarse respecto al inciso primero si ya lo aprobó. Se entiende rechazado. Se entiende rechazado entonces la indicación completa de Mellado. ¿Completa? Esa. Sí, no completa porque solamente establece una indicación accesoria. Sí. Lo que sucede es que él solamente hace una indicación en el inciso primero, por lo tanto se entendería rechazado, atendía que la semana pasada se discutió. Sí. El inciso primero se redactó acá, la semana pasada. Y se incorporó lo que trajo el Segundo no. Así es. El diputado Mulet. Sí, pues sí. Sí, perdón, una precisión. Perdón, el inciso segundo, ese no lo hemos revisado. Así es. Diputado, el micrófono está apagado.
Ya, sí, no, pero en definitiva, diputado, vamos a porque como tenemos que pronunciarnos respecto a la indicación presentada por el diputado Mellado, que solamente hace una indicación respecto al inciso primero, por lo tanto se entiende, no, solamente se entiende rechazar absolutamente la indicación de... Sí. No tiene ninguna indicación al inciso segundo. Es que tiene continuo y de hecho votamos separadamente, presidente. Sí. Presidente, disculpe que lo contradiga, no Sí. es mi intención, pero son dos incisos. Votamos el inciso primero del Ejecutivo y se entiende rechazado el inciso primero del diputado Mellado. De hecho, votamos separadamente. O sea, ahora hay que pronunciarse respecto al segundo y por último lo rechaza. Ya. La indicación presentada por el diputado Mellado respecto al inciso segundo señala, para acogerse a este artículo será obligación que esta nueva serie de acciones o el traspaso de las acciones ya existentes en la sociedad representen el 51%, y aquí está la diferencia, el artículo de la comisión decía hasta el 51% de la propiedad y él establece hasta él, agrega el ¿ya? De la propiedad de la sociedad, teniendo derecho a voz y voto para todos los efectos de la administración de la misma según el porcentaje propietario que le corresponda. De ese 51%, ninguna persona podrá tener más del 3%, afectándole a cada accionista la prohibición del artículo 21 de esta ley. ¿Ya? Diputado Mulet. O sea, Walker. Gracias, disculpe. presidente. A ver, este tema ya fue zanjado. Y ya fue zanjado, hemos explicado latamente por qué no puede ser el 51%. Me encantaría que fuera el 51%, pero no podemos afectar derechos adquiridos, porque de lo contrario nos meteríamos en un problema de constitucionalidad. Y por eso es que el primer trámite legislativo, y está bien, y yo le recomiendo a la Comisión ratificar aquello, establecimos siempre que era hasta un 51%, de manera de no afectar derechos adquiridos, de manera de no meternos en un problema de constitucionalidad. Y lo que estamos diciendo es que de ese 51% ninguna persona pueda tener más del 3%, porque no estamos hablando de las acciones que tienen los actuales controladores o los actuales accionistas. Estamos hablando de las acciones de propia emisión en virtud del texto que acordamos con el Ejecutivo del inciso primero, de manera tal que sean los socios de las corporaciones los que suscriban esas acciones con la mayor atomización posible, de manera que la mayor cantidad de hinchas y socios puedan suscribir tales acciones. ¿Por qué el límite del 3%? Para que sus actuales controladores no se valgan de esas acciones de nueva emisión por interpósita persona a través de un palo blanco, para decirlo en buen chileno, para mejorar su situación de control del club, sino que efectivamente exista una atomización de la suscripción de tales acciones de manera tal de que sea suscrita por la mayor cantidad de hinchas y socios posible. Por eso no podemos hablar del 51%. Nada nos gustaría más, pero no queremos meternos en un problema de afectación de derechos adquiridos, por eso estamos hablando de una nueva emisión de acciones. Ofrezco la palabra respecto a la indicación presentada por el diputado Mellado. Sí, pero tengo que someter la votación. Aquí. ¿Cuál es la propuesta del Ejecutivo? Votemos del primer informe y se entendía rechazar la de Mellado. Si que están de acuerdo. Si hay indicación del Ejecutivo. Suprímase en el inciso segundo la oración o el traspaso de las acciones ya existentes en la sociedad y reemplázase en el mismo inciso la frase representen hasta por un represente hasta un. Suprímase en el inciso segundo la oración o el traspaso de las acciones. El inciso segundo dice, para acogerse a este artículo será obligación que esta nueva serie de acciones o el traspaso de las acciones ya existentes en la sociedad representen hasta, y eso el Ejecutivo dice, o el traspaso de las acciones ya existentes en la sociedad y reemplázase por representen hasta. Hasta Sí. O sea, para acogerse... Sí. Lo que pasa es que
en el texto que concordamos con el Ejecutivo, con el diputado Fonsalino, con todos los diputados de la comisión y que suscribimos todos los diputados de la comisión, nos pusimos en dos casos: que se emitieran acciones de apropiación o que la sociedad las traspasara. Entonces, por eso nos habíamos puesto en las dos. Entonces, para que sea coherente con el inciso primero, que ya aprobamos, lo lógico es mantener la redacción original, que hablaba de las dos situaciones. Perfecto. Sí. Matías. Señor presidente, sí, precisamente en el tenor en que se había efectuado esta indicación, en primer lugar, era precisamente para darle en el tenor de lo que nosotros habíamos propuesto como modificación al inciso primero del artículo 5º transitorio. Entonces, en ese sentido, al haber sido modificado el tenor del artículo del primer inciso, es razonable lo que plantea el diputado Walker en cuanto a que ya no tampoco tiene sentido. Entonces, si es menester, haremos el retiro de esta indicación por nuestra parte. Entonces procedemos a votar la indicación, el texto aprobado en la comisión en su primer informe, y entendido, si se aprueba, se caen las demás. ¿Ya? El diputado señor Celi ha planteado que para reemplazar el porcentaje de 3% establecido en el inciso segundo del artículo 5º transitorio por 5%. Insisto en lo que propuse recién, votemos la indicación, o sea, votemos el texto aprobado por la comisión en su primer informe. Si es que queda aprobado, se caen todas las indicaciones hacia el... ¿Ya? Procedemos a la votación del texto aprobado por la comisión en su primer informe. Ya, en votación el texto aprobado en primer informe del inciso segundo al artículo 5º transitorio. Diputado Alarcón, don Florcita. A favor. Diputado Celi, don Ricardo. Diputado Celi, don Andrés. Diputado Fuenzalía. Apruebo. Diputado Keitel. Diputado Mulet. Diputado Olivera. Diputado Prieto. Diputado Rentería. Diputada Santibáñez. Diputado Walker. Señor presidente. Apruebo. Aprobada la indicación. No, aprobado el texto aprobado por la comisión en su primer informe y rechazada, por lo tanto, todas las indicaciones respecto a este artículo. El resto de indicaciones. Déjeme ponerlo rechazado para no enredarme. Se rechaza tanto la del diputado Celi, el don Andrés, y la del Ejecutivo, y la del inciso segundo del diputado Mellado. Exacto. ¿Ya? Pasamos a la indicación. El sector transitorio está aprobado por la comisión en primer informe y no tiene ninguna indicación del sector transitorio. Se da por aprobado. Pasamos a la indicación del artículo 8º transitorio hecho por el diputado Jaime Mulet para incorporar. El artículo séptimo también se da por aprobado. Artículos sexto y séptimo transitorio se encuentran aprobados por no tener indicaciones. El artículo 8º transitorio no se retira por el diputado Mulet. ¿El 8º y el 9º? Se retiran ambos artículos. Al haberse retirado las indicaciones del diputado Mulet respecto a la incorporación del artículo 8º transitorio y 9º transitorio, y al haberse retirado por el diputado Prieto las indicaciones que le hacía al... Sí, está retirado el 3, dice ahí. ¿Ya? El artículo segundo transitorio se da por aprobado. ¿Ya? Por lo tanto, quedaría solamente proceder hoy día a la discusión del artículo 11, cuya indicación ha presentado en esta sesión el diputado Mulet. Damos lectura nuevamente a la indicación. ¿Dónde está el texto? Sí, ese estamos. No, esta está rechazada, esa no se puede. Ya. La indicación presentada por el diputado Mulet y el diputado Prieto, patrocinada también por el diputado Walker y el diputado Alarcón. Es Sofino, ¿verdad, diputado? Ya, por la florcita. El artículo 11. Dice:
Las sociedades anónimas deportivas profesionales deberán establecer en sus estatutos órganos representativos de la comunidad deportiva que actúen como instancias asesoras en materia y políticas de desarrollo deportivo, definiendo la forma y el funcionamiento de los mismos. Los integrantes de tales órganos serán designados por los socios o miembros de las corporaciones o fundaciones que dieron origen a la organización deportiva de que se trate, en la forma que lo determine el reglamento. En caso de no existir por cualquier causa la corporación o fundación que se refiere el inciso anterior, los integrantes del órgano, ahí hay un tema de... porque está hablando en singular y los órganos representativos, los integrantes de los órganos representativos de la comunidad deportiva serán elegidos por todas las personas que hayan sido miembros de dichas corporaciones o fundaciones al momento de su extinción. Abro el debate respecto al artículo 11, de acuerdo a la indicación presentada por los diputados Mulet, Prieto, Walker y Alarcón. Sí. No sé. La ley parece que está así. Sí. ¿Sí es el actual artículo 11, secretario? Se lo leo de inmediato. Sí. Espérenme un segundito. Se lo digo de inmediato. Pero sí está cerrado. Este 11, este es el 11. El 11 bis tenía indicaciones. Artículo 11. Espera un segundo. ¿Todavía te acordáis de algo? Ya. En este caso no son las atenuantes, mire, presidente. Artículo 11. Las organizaciones deportivas profesionales definirán en sus estatutos los órganos representativos de la comunidad deportiva que puedan actuar como instancias asesoras en materias y políticas de desarrollo deportivo. De igual modo, dichos estatutos determinarán la constitución, forma y funcionamiento de estos órganos asesores, así como las materias específicas sobre las cuales podrán pronunciarse. Por lo tanto, se entiende, queda claro más o menos el objetivo del artículo. ¿Ya? ¿Perdón? Entonces, sí. Sí. Procedemos entonces, ya que no hay debate, procedemos a la votación. Artículo 11 nuevo, o sea, modificado. ¿Procedemos a la votación? Sí. ¿Cómo quedarían los dos primeros incisos? Quedaría de la siguiente forma: las sociedades anónimas deportivas profesionales deberán establecer en sus estatutos órganos representativos de la comunidad deportiva que actúen como instancias asesoras en materias y políticas de desarrollo deportivo, definiendo la forma y el funcionamiento de los mismos. Inciso segundo: los integrantes de tales órganos serán designados por los socios o miembros de las corporaciones, de los miembros o socios de las corporaciones o fundaciones que dieron origen a la organización deportiva de que se trate, en la forma que lo determine el reglamento. Inciso tercero: en caso de no existir por cualquier causa la corporación o fundación que se refiere al inciso anterior, los integrantes de los órganos representativos de la comunidad deportiva serán elegidos por todas las personas que hayan sido miembros de dichas corporaciones o fundaciones al momento de su extinción. Oye, en el artículo 11 dice aprobamos socios o miembros. Dice socios o miembros, para que sea coherente. Así que se tiene que mantener entonces sí, el texto, porque ya habíamos aprobado socios y miembros en términos del orden de los factores. ¿Ya? Procedemos a la votación del artículo 11, presentado por indicación del diputado Molet, Alarcón, Prieto y Walker. En votación. En votación, diputado Alarcón. Apruebo. Diputado Celi, don Ricardo. Diputado Celi, don Andrés Fernández. Diputado Fonsalía. Me abstengo. ¿No le voy a firmar? Diputado Keitel. Me equivoco las palabras del Ejecutivo y me rechazo.
Diputado Mulet. Apruebo. Diputado Olivera. Diputado Prieto. Apruebo porque es la participación de los hinchas. Diputado Rentería. Diputado Santibáñez. Diputado Walker. Diputado Ilavaca. Apruebo. 5, 1. Aprobada. Se entiende aprobada entonces la indicación presentada por los diputados que la suscribieron. Presidente, Tenemos que nombrar... no, tengo que hacer una precisión ¿ya? que quizás cause un cataclismo, pero la tengo que hacer. El artículo 278, tengo que aplicar el reglamento, dice que despachado un artículo solo podrá reabrirse debate respecto de él en conformidad con el artículo 266, es decir, cuando el estudio, respecto al estudio de una disposición o idea del proyecto. Y el artículo 266 dice que se requieren los 2/3 para reabrir un debate, no la unanimidad, para que no haya lugar a dudas, en beneficio del diputado Mulet. ¿Estábamos bien entonces? ¿Usted nos está confirmando que obramos bien? No, él está diciendo otra cosa. Él está diciendo que el artículo que no discutimos, El 25. el 25, sí se podía... No. Tenía que tener el quórum de 2/3, no de la unanimidad. Exacto. Tenemos que votarlo entonces. ¿El 2/3 de qué? De los diputados Presentes. ¿Presentes? Sí, presentes, sí. 2/3 de los Por diputados lo tanto, presentes. hay que votarla. Veamos si están los 2/3, si están los 2/3 para reabrir el debate. Sí, esos son los 2/3 para reabrir el debate. Me parece correcto. No. Muy bien. Después no quiero que me hagan un sumario. Espera. Usted es el que puso el tema en la mesa, así No, que... por lo mismo, porque tendrían que ser 5. Tiene que haber 5 diputados que estén a favor para reabrir el debate respecto del artículo 25. Hagan la votación a favor. ¿Quién está a favor? A favor de reabrir. O de reabrir debate del artículo 25 del diputado Mulet. Somos 5. Presidente. 1, 2, 3, 4. Y 5. ¿Y Prieto también? Sí. ¿No levantó la mano? ¿Prieto, diputado Prieto? A ver. No confunda la secretaría, por favor. Ya. Diputado Prieto, directamente. Dala. ¿Y eso qué significa? Ya, listo, cerrar Ya. el debate. Ahora, ¿dónde está la indicación? Sería esta es la indicación. La indicación del artículo 25 señala: asimismo, tales contratos de concesión no podrán incluir cláusula en que se haga responsable al cedente de las obligaciones contraídas por la organización deportiva sesionaria durante la vigencia del contrato de concesión una vez extinguido este. Ya discutimos, procedemos a la votación inmediatamente. Al tiro. Esperemos un segundo. Espera. Inciso sexto, artículo 25, propuesta Mulet. No es el artículo, no el inciso sexto, el inciso... Sí, inciso, ¿qué inciso agrega? Él dice el sexto, pero no corresponde al sexto, corresponde al cuarto, si no me equivoco. Al sexto parece que corresponde, pero bueno, Ya no importa. ahí lo adecuamos en virtud del artículo 15. Sí. Ya. Diputado Alarcón, Apruebo. diputado Celis, don Edgardo, don Andrés, diputado Fernández, diputado Fuenzalía, diputado Keitel, Contra. diputado Mulet, Apruebo. diputado Olivera, diputado Prieto, el deportista, acuérdense. Lo hincha. Voto a favor. Diputado Rentería, diputado Santibáñez, diputado Walker. A favor. Estimado señor presidente, A favor. es que la última votación, 1, 2, 3, 4, 5. 5 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba la indicación del diputado Morán. Tenemos que nombrar, terminado la discusión del proyecto que regula la Sociedad Anónima de Deportivas Profesionales, tenemos que designar al diputado informante. Propongo que en este caso sea el diputado Prieto.
¿Existe alguna objeción respecto a esto? Estamos todos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Ya? El diputado Keitel se propone para poder informar el debate, el informe del fútbol. El diputado Prieto queda usted el informante de esta comisión. Gracias, presidente, por proponerme y por el apoyo. ¿Qué dijo el diputado Rentería? ¿Ah? No, dijo que él apoyaba absolutamente. Qué bueno. Así somos. No. Diputados, habiendo terminado y despachado por fin esta materia, existe una serie de proyectos que están pendientes en la comisión. Yo voy a proponer 2 proyectos para poder en definitiva discutir en estas sesiones, para después poder colocar otras materias en tabla. Quiero proponer que se proceda a la discusión del boletín 11.926-29 de los diputados señores Keitel, Jürgensen, Kass, Urricochea y la diputada señora Olivera respecto a la modificación de la ley 19.712 del deporte y de la ley 20.019 que regula la sociedad anónima deportiva para establecer el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual en la actividad deportiva. Y el boletín 11.925-29 de los diputados señores Prieto, Fuensalida, García, Ilavaca, Keitel, Kuchel, Paulsen y la señora diputada Santibáñez, que autoriza erigir monumentos en memoria de deportistas y dirigentes deportivos amateur en la región del Maule. ¿Ya? Para la tabla, no el 14, porque el 14 tenemos lleno total. ¿Ya? ¿Para el 21? 21 de agosto, ya. ¿Ya? ¿Acordado? ¿Está acordado entonces? ¿No existe oposición? Entonces el día 21 de agosto partimos con la discusión de los boletines 11.926-29 y 11.925-29 y a medida que salgamos con estos 2 proyectos vamos a continuar con los proyectos que están pendientes en el debate. ¿Les parece? Sí. A no ser que el Ejecutivo nos ponga urgencia en algún tema. Ya, diputado. Puede ser. No, presidente, es que aprovechando que está el Ejecutivo y usted está viendo algunos proyectos, recordar qué es lo que ha pasado, aprovechando que está el Ejecutivo, nosotros vimos en su minuto, citamos distintas agrupaciones por el tema del aforo en los recintos deportivos, el 5%, tanto adultos mayores, discapacitados y menores de 14 años. Matías, ¿tiene algo que decir? Ese proyecto, bueno, el proyecto nace de moción parlamentaria, señor presidente, es un proyecto que hasta donde tengo instruido, la ministra ya hizo sus precisiones y sus aprehensiones respecto del proyecto en la sesión del 5 de junio, a la cual ella asistió, en donde manifestamos las observaciones que tiene el Ministerio del Deporte respecto de este proyecto en particular. Asimismo, se planteó en su momento también las observaciones del Ejecutivo por parte del Ministerio de Desarrollo Social, a través de organismos como el Senamas, Senadis, que vinieron a la misma comisión, a la misma sesión y a la posterior, si mal no recuerdo. Entonces no hay nada nuevo que agregar al respecto, señor presidente. Ya. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.